¿Sabes qué vas a comer durante el Super Bowl? Seguro ya lo sabes. Auditorio de Triple R, amigos de Estados Unidos, de Chicago, que nos ven y nos escuchan a través de la radio pública, auditorio del canal 15.1 de B15, un saludo afectuoso. Pues dicen los expertos que sin maíz no hay país. Poco se habla del campo zacatecano, y hoy queremos dedicarle este programa a hablar de la situación en la que se encuentra el campo zacatecano, y para esto hemos invitado a Edgar Rivera Cornejo, presidente de la organización Campesinos por la Dignidad, integrante del Parlamento Campesino de Zacatecas. Don Edgar, muchas gracias por su presencia. Al contrario, don Francisco, un saludo a usted, a Emilio, a todos, a B15, que además, bueno, pues es un gran esfuerzo, y agradecerles este espacio, al contrario. Platíquenos, ¿cómo está el campo de Zacatecas? ¿Cuál es el escenario que se vive y hacia dónde vamos? Bueno, agradecerle nuevamente y decirle que hace unos días el Parlamento Campesino, que en un momento voy a explicar cómo está lo del Parlamento, que es algo muy interesante. Estábamos en una reunión con la gente de Segalmex y hacíamos la reflexión, todos los miembros del Parlamento de distintas organizaciones, hacíamos la reflexión con los propios funcionarios de Segalmex, que por cierto, el de mayor jerarquía es de Tabasco, de la tierra del presidente. Y les hacemos los planteamientos de que estamos hablando de lo mismo que se hablaba hace 30 años. De lo mismo. Es decir, seguimos en la condición primaria de producción. No hemos avanzado. Y esto es muy lamentable porque pareciera que está paralizado el Estado. Parece que Zacatecas se quedó como en una fotografía por 2 o 3 décadas y no avanzamos en lo que debimos respecto al resto de los estados. Y ese avance significa dar un eslabón más en la cadena de comercialización de los productos agropecuarios. Seguimos en el nivel primario vendiendo el frijol a granel, vendiendo el ganado en pie cuando se puede procesar la carne, y seguimos curiosamente, aunque no es parte del tema, pero después de 500 años de minería seguimos sin recibir un quinto de eso, ¿no? Y nosotros como pueblo de Zacatecas seguimos siendo un gran productor, un alimentador extraordinario en materia frijol, por ejemplo, como somos el primer productor, pero seguimos siendo los que más producimos y los que menos ganamos. Y eso ha incrementado el nivel de pobreza y incrementado, por supuesto, los niveles de inmigración hacia los Estados Unidos y a la emigración interna del país. Porque según datos que tenemos, el campo zacatecano es muy productivo, produce mucha riqueza. Según datos del INEGI, el Chile produjo 5.600 millones de pesos en el año pasado, el Chile 3.900 millones de pesos, el maíz 2.300 millones, el tomate rojo 1.051 millones. Somos muy productivos, pero la gente está pobre en el campo. ¿Por qué? Bueno, toda esa suma
más un buen número de productos adicionales. Estamos produciendo guayaba, guayaba, durazno, ajo, ajo, hortalizas, región de Loreto, es decir, tenemos una gran variedad. Mazapil produce nopal. Y toda esta suma, andamos hablando de unos 20,000 millones de pesos que produce el de campo. las sumas que lleva usted. Si sumamos los demás, asciende aproximadamente en producción agrícola a unos 20,000 millones de pesos. Es decir, un poquito paralelo al presupuesto que supuestamente recibimos por año. Aunque se dice que es más, pero en la práctica pues no sabemos dónde se La aplica. mitad de lo que nos mandan los migrantes. La mitad de lo que nos mandan los migrantes. Y eso que se ha incrementado. O sea, los migrantes han sido muy generosos, y aprovecho para mandarles un saludo, ya lo saludó usted, pero han sido muy generosos y han estado en sus comunidades de origen con una estrecha comunicación pendientes de su familia. Y a pesar de que hacen este esfuerzo de mandar un buen dinero, lo que se produce mediante el trabajo, pues no genera el ingreso que se espera, porque la parte del gobierno de los tres niveles no ha hecho su parte, valga la redundancia, no ha hecho su trabajo, no ha hecho lo que le toca, no ha hecho su parte. Y creo, en mi modesta opinión, que los gobernantes han sido faltos de carácter en cuanto al gobierno federal. Hemos tenido décadas donde hemos asumido una posición muy sumisa respecto al gobierno federal, y el gobierno federal encantado de que no le pidamos nada. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, pues que seguimos con el 88%, por ejemplo, de tierras de temporal. Se habla de que se entregan tractores, de que se entregan implementos. Sí, pero andamos cuando mucho en el 12%, es decir, en los últimos 20 años hemos crecido 2 o 3% en tecnificación del campo, y eso es grave. Eso es grave. Entonces, yo sí creo que hemos desperdiciado enormemente la vocación que tiene Zacatecas, y me voy a referir al tema del frijol no por otra cosa, sino porque es el puntero y porque es una referencia extraordinaria, igual que el maíz, pero más el frijol. Y ahorita me recuerdo una cita de Elías Amador, de Zacatecas hace 3.500 millones 3.500 años se produce frijol, y se producía el primer frijol en Altavista, ahora Chalchihuite. Y digo estos orígenes porque hace 8,000 años se está peleando de quién es la exclusividad del frijol, el origen, si es de México, si es de Perú, si no sé qué cosas. Pero lo que voy es que Zacatecas tiene una tradición milenaria y tiene sobre todo ese conocimiento acumulado en la gente del campo, que no se ha podido aprovechar, y que nosotros en los constantes foros que hemos tenido la oportunidad de participar decimos, ¿y por qué el gobierno federal no focaliza recursos para los estados más productores, en el caso de nosotros de frijol, por ejemplo, de chile verde y de otras cosas? ¿Y por qué no desestimula la producción en otro lado? Es decir, hace reconversión en otros estados y nos deja potencializar el tema del frijol. Y no es así. O sea, promueven recursos para que se reconvierta el frijol. Ahorita te dicen, bueno, ya no produzcas frijol. Agricultura por contrato y trigo, ¿verdad? Por ejemplo. Pero no está en función más de la moda gubernamental o de los intereses de los funcionarios, que inspirados en la necesidad de los productores. Por eso tenemos años de retraso y tenemos hoy la misma realidad que hace 30 años, que es producir mucho, ganar poco, y en esta comercialización donde está todo el coyotaje, el intermediarismo, pues ahí se va la mayor parte de las ganancias, porque tampoco el consumidor se está beneficiando. Hoy usted ve que fijan el precio de 17.30, que supuestamente es un precio de garantía, ahora que entró el presidente Andrés Manuel, y va uno a los anaqueles de cualquier centro comercial aquí y encuentra uno bolsitas de 900 gramos a 49 pesos, por ejemplo. Entonces, esa brecha de 17.30 a 49, eso se lo lleva la gente que menos trabaja y los grandes comercializadores que siempre doblan a los gobiernos estatales y hasta el federal, y son quienes deciden, un pequeño grupo medio oligárquico, por decirlo de alguna forma, son los que determinan el precio de los productos agropecuarios. Es decir, el gobierno federal, producto seguramente de la corrupción, no se faja con los productores y no fija el precio de garantía para ayudarles, sino para quedar bien con los intermediarios,
porque luego ahí se mezclan otro tipo de cosas. Pero en esa brecha, entre lo que paga el consumidor y lo que le pagan al productor, está el 70% de las ganancias. O sea, el campesino de Zacatecas produce mucho y es buen trabajador y es buen productor, pero lo que produce, las ganancias de lo que produce se van para otro lado, para el intermediario, para el industrializador. Sí, y además no solo es eso, o sea, aparte, ahorita en estos últimos años se ha fijado un precio de garantía, que ese precio de garantía existía hace muchos años, allá por los 80s, pero ahorita se ha fijado y nosotros hemos tenido una posición crítica desde el Parlamento, a quien todos los parlamentarios les mandamos un saludo, y decimos, a ver, si estaban comprando el frijol a 20 pesos y el gobierno llega y lo fija a 17.30, pues los intermediarios bajan el precio automáticamente, es decir, esas políticas son más neoliberales que qué cosa. Es decir, no, el precio en el mercado de un producto es en función de la escasez, normalmente. Pero si nosotros estamos hablando de esta política de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria, que no es lo mismo. Es decir, la seguridad alimentaria es garantizar que en todas las mesas y en las mesas de cada comedor, de cada familia del país, haya que comer. Esa es la seguridad alimentaria. La soberanía es garantizar que tengamos los granos suficientes para no depender del extranjero. Pero el gobierno parece que la ha jugado más en función no de la necesidad del productor, sino a pesar de que es antineoliberal y anticonservador y todas estas cosas que hemos escuchado todos los días en la mañanera del presidente, es evidente que el precio vino a afectar a Zacatecas. El último que fijaron, que fue de 17.30, vino a afectar a como ya estaban comprándole a los productores. Entonces, el productor de Zacatecas sigue haciendo el mismo esfuerzo, sí, pero la parte del gobierno no hace su chamba. Y por si algo faltara, vivimos en un régimen en donde la crítica o las propuestas no tienen puerta, no hay canales de comunicación, aún con los esfuerzos que han hecho, en el caso de Zacatecas, diputados federales, senadores, particularmente Miguel Torres les ha dicho hasta lo que no al gobierno federal y se ha expresado de manera contundente con el gobierno del estado, pues no han reaccionado, pero el productor sigue en la misma condición y eso no es una cuestión solamente de una organización o de otras, es conjuntar el esfuerzo de todos y luchar todos por una causa común. Los países desarrollados, don Francisco, creo que tienen una característica distinta a los subdesarrollados y es que en el tema de alimentario no hay cuestiones partidistas. Es decir, hay zonas francas donde hay una zona de oportunidad de acuerdos y donde ahí en eso no se meten. A lo mejor tienen diferencias políticas de todo tipo, pero se ponen de acuerdo en lo fundamental y eso les ha servido mucho. Los estados que son vecinos de Zacatecas, su propia clase política se ha puesto de acuerdo en muchas cosas. Está el caso de Aguascalientes. Entonces aquí parece que hemos adoptado un cierto populismo que no nos ha permitido tener decisiones colectivas, sino que hemos dejado, como diría el gobernador, pues hay que Dios nos ayude a ver qué pasa. Y eso no va a suceder mientras no seamos responsables, no participemos todos, no se abran foros para que participe verdaderamente la gente y los gobernadores y los gobernantes no tengan claridad y disposición de escuchar a la gente. La gente es muy inteligente, pero si no te dejan participar es muy difícil. Estamos platicando con Edgar Rivera, presidente de Campesinos por la Dignidad. ¿Qué tendría que hacer el gobierno, los gobiernos, el gobierno federal o el gobierno del estado, para que el campesino que produce mucha riqueza no sea tan pobre? Porque la mayor cantidad de pobres los tenemos en el campo. Genera mucha riqueza, pero no para su beneficio, para su familia, para su comunidad. Otros se llevan esa riqueza. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para que haya justicia social en el campo? Bueno, a mí me parece que fuera de neoliberalismos y otras cosas de izquierdas o derechas, en un buen tiempo se pensó y se promovió dar apoyos a la productividad. Y al apoyos a la productividad es muy distinto a apoyos asistenciales.
porque el apoyo asistencial habla ya de un clientelismo político que ya lo hemos visto hasta el cansancio. Es decir, en un ejemplo claro, si un campesino necesita 20,000 pesos, pues el gobierno se los podría proporcionar como detonante de algún proyecto que tenga que hacer, pero lejos de darle los 20,000 pesos juntos, le dice, no, sí te los voy a prestar, pero te voy a dar 1,000 pesos cada mes. Entonces, eso ya diluye y eso convierte en un condicionante al productor, porque la mayor parte de la gente del campo dice, a ver, pues nosotros nomás que nos den un empujón, pues, o sea, nosotros no estamos pidiendo miserias, ni caridades, ni nada de eso, es decir, tenemos la capacidad de producir, sí, pero que el gobierno la juegue de otra manera, no que te diga, ah, mira, y si te veo por ahí en una opción política que no sea la que está gobernando en turno, de repente desaparece el apoyo. Ese tipo de cosas nos han hecho tanto daño, este condicionamiento, y lamentablemente parece que habíamos dejado un rato esa tendencia y parece que lo estamos retomando nuevamente, porque el dinero se tiene que aplicar en la productividad cuando se ocupa. Y digo, eso hay que sumarle los niveles de crédito que tienen otros países, es muy distinto al nivel de crédito que tiene México. O sea, aquí no hay créditos blandos, donde prácticamente el campesino es lo que ocupa, bajos intereses. No, no, aquí creo que se han empeñado en tener, y bueno, lo voy a decir porque me sorprendió una declaración que hizo el presidente hace muy poco, que fue muy criticada por mucha gente, que dijo, bueno, pues es que a los pobres hay que estarles dando de a poquito y luego ya sabemos que ahí están cuando se ofrezca. Ese tipo de políticas son dañinas. Entonces, por eso digo, la vocación de la gente de Zacatecas es muy buena, son muy trabajadores, sí, pero el gobierno no hace su chamba. Y a pesar de que, bueno, pues, por ejemplo, ahorita el gobierno del estado pues tiene un voto de confianza, pero va año y medio, ¿eh? Y ese bono se acaba. Pero, dices tú, y lo que falta del sexenio, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tendríamos que apoyar, por ejemplo, a los campesinos, a los productores de frijol, para que su producción no la vendan a granel, no la vendan al intermediario, sino que ellos mismos tengan canales de comercialización. Sí, además, el gobierno tiene que ser, inclusive lo hacen todos los gobiernos, el propio gobierno de Estados Unidos, que es el más abierto y demócrata, si se quiere verlo así, tiene proteccionismo en términos de la economía, tiene un sistema proteccionista con sus productores. Es decir, aquellos productos que no pueden competir y que van a empobrecer a su gente, los protegen y los subsidian. Aquí no sucede eso, aquí lo dejan libre al campesino de que vengan los grandes productores, los coyotes, y se adueñen de la producción de manera burda. Inclusive vienen, por ejemplo, llegan los camiones de México, del Estado de México, de Puebla, pesan ellos mismos dicen, ah, sí, te voy a comprar el frijol, pero yo lo voy a pesar. Entonces ya, es decir, hay un abuso terrible y ahí es donde tiene que intervenir el gobierno, es donde tiene que atravesarse el gobierno y decir, a ver, espérame. En este tipo de grandes producciones como las que tiene Zacatecas, deberíamos haber hecho ya el esfuerzo de concentrar la producción de frijol, por ejemplo, digo, de otras más, pero pongo ese ejemplo para no hablar de tantas cosas, y generarle una ganancia mayor al productor. ¿En qué sentido? Y lo propuso el Parlamento a Segalmex, pero bueno, Segalmex le entra por un lado y le sale por otro, ¿no? Es decir, a ver, le van a pagar a 17.30, ah, sí, nomás que cuando ustedes lo vendan, o sea, guárdenlo tantito, dejen que suba, que el precio del mercado cambie, que se suba a 25, el precio de mercado del frijol, lo venden y de lo que resulte le reparten ganancia al productor. Obviamente eso no va a pasar, pero eso nunca lo va a hacer el gobierno federal. Eso me parece que es donde nos ha quedado de ver el gobierno del estado, y digo en términos generales los gobernantes, porque si no somos capaces de proteger la producción local, de cuidar a los nuestros, se va a seguir haciendo lo mismo. El gobierno federal trae sus arreglos con las grandes empresas, pero Zacatecas, como otros estados, por ejemplo, Guanajuato protege y se lleva casi todo el presupuesto de las fresas, ¿ves? O Sinaloa del tomate, o así. Es decir, cada estado defiende su vocación y le ha ido bien. Zacatecas no ha sido capaz de defender un presupuesto mayor para el frijol, un presupuesto adicional para ir generando infraestructura, donde inclusive, si usted lo recuerda, en los tiempos de Amalia se generaron dos grandes plantas para intentar. Las beneficiadoras. Las beneficiadoras que terminaron en un desastre, pero que la iniciativa no era mala, ¿eh?
¿En qué consistía eso? En concentrar la mayor producción de Zacatecas, quitarla, limpiarla, embolsarla y darle un valor adicional al precio y luego venderlo. Y de lo que se sacara, aparte de lo que se le compró al productor, darle ese recurso adicional, o sea, 1 o 2 pesos o lo que fuera por kilo. Pero esa idea se diluyó. Y también hay que decir, las grandes empresas presionan. Las empresas que venden nuestros frijoles enlatados presionan a los gobiernos y presionan a los diputados y presionan a todo el mundo para comprarlo ellos barato, porque ese es el gran negocio. Vienen las empresas, El Fuerte, La Costeña, la Sierra, en fin. y compran directamente al productor o le compran al intermediario. A los dos, pero particularmente buscan algunos líderes de ciertas organizaciones que ya se han dedicado a comercializar. Los líderes a veces, o sea, debemos ser conscientes que deben mantener su vocación social, porque si la pierden se convierten después de líderes, se convierten en comercializadores y ya no le sirvió al productor. Entonces, buscan un productor en Río Grande, en cualquiera de estas zonas frijoleras mayores, en Fresnillo, y dicen, bueno, ocupamos 500 toneladas o lo que fuera. Y entonces ellos se las consiguen, ellos se ganan 1 pesito, 2, pero eso ya es coyotaje, es comercialización. No digo que esté prohibida una comercialización, pero siempre y cuando haya justicia. Y como estos productos requieren de la mano y de la intervención y responsabilidad del Estado, pues el productor no tiene las herramientas fiscales, legales, para defenderse y para decir, no, bueno, no te lo vendo directamente a ti. Hacemos un filtro, el filtro que hizo el Estado. Tú ponte de acuerdo con el Estado y que te venda mi frijol o no te lo venda. A mí me lo va a pagar a tanto y de lo que saque me va a dar otro tanto. Pero eso no sucede, seguimos directo. Entonces estas grandes empresas buscan nichos de oportunidad con algunos líderes y esos líderes, como les dan el dinero y entonces ellos pagan rápido, ¿qué le urge a un productor? Sobre todo a los productores más pobres. Pues a veces vender rápido porque tienen deudas y porque la condición precaria en la que viven no les permite esperarse unos días a que les paguen. Entonces ahí es donde las empresas se aprovechan. Por eso decimos que si hubiera un mayor fondo de recursos, como se ha peleado siempre por parte del gobierno del Estado, que es el mayor responsable, podría el gobierno del Estado pagarle al productor y retener el frijol hasta que encuentre un mejor precio en el mercado y venderlo. Una comercializadora estatal. Una comercializadora estatal que le comprara a todos los productores. Y retuviera la producción, el frijol, lo envasara, lo mejorara y lo vendiera al precio de mercado, y de ese precio de mercado le diera la mayor parte al productor. Exactamente. Sí, ¿se justifica en qué sentido? ¿En qué se justifica? En que, como decíamos, el país más abierto que es Estados Unidos protege a sus productores y protege a sus productos. Y cuando hay escasez de frijol, cierra. Quiero decirle además, don Francisco, que bueno, el frijol nosotros a veces lo vemos exclusivo de Zacatecas. No, pues hay grandes productores de frijol en todo el mundo. La India, Brasil, inclusive Estados Unidos produce más frijol que México. Pero el problema no es ese. El problema es que ellos protegen a sus productores, ellos les generan una especie de bolsa mexicana de valores, pero de granos. Es decir, ellos meten los granos a un mercado protegido por el Estado, o sea, digamos, como si estuviera asegurado. Si yo le vendo al Estado 10 toneladas, pero me las asegura, a mí me las va a pagar, pase lo que pase con ese frijol. Como se haya vendido, si se perdió o se ganó. Ese tipo de cosas son en las que tenemos que evolucionar, pero tiene que ir la intervención del Estado, porque de otra manera el productor va a seguir, como hace 30 años, vulnerable a que en la inmediatez de la urgencia del dinero tenga que vender su frijol, malbaratarlo. Ahora, con estas ayuditas de que el gobierno federal, lejos de aumentar el precio del frijol, el precio de garantía, digamos, o el piso, el precio mínimo, lo pone bajo del precio que ya traía el mercado. Entonces, ¿de qué lado están? No lo sabemos. Pero lo cierto es que no se la han jugado. Ahora, yo creo que las próximas administraciones del gobierno del Estado tienen una enorme responsabilidad, que es ya, protejamos a nuestros productores y nuestros productos. Y no hablo solamente del frijol,
porque si no, ese ha sido en la balanza, en el tema agropecuario de los granos, ese ha sido el éxito de muchos estados. Que dice, a mí, es decir, los estados cada vez que se pelea un presupuesto, van y luchan en función de lo que producen. Es decir, debería estar ahorita, en este momento, o en el presupuesto pasado, o en el que viene, estar planteando el gobierno del estado de Zacatecas, decir, a ver, a mí lo del frijol, yo voy a pelear por la bolsa del frijol porque es lo que produzco. Y no solo para comprarlo, sino acapararlo y buscar jugar con las reglas del mercado, sí, pero él como agente, el estado como agente, y que le permita tener una posibilidad de ganancia. Porque además en ese tiempo que se retiene el frijol, como usted decía correctamente, se puede limpiar, o lo que se llama quintalar, se puede mejorar, inclusive se puede enlatar. El sueño de hace algunos años, unos 15 años, era ver el frijol marca Zacatecas en los anaqueles de Europa. Eso es lo que tendría que hacerse, ¿no? Esa es la asignatura pendiente. Una función más o menos como la que hacía Conasupo, que compraba las producciones del campo y le pagaba al campesino y luego vendía a la industria, a los industrializadores del frijol, del chile, etcétera. Pero el campesino tenía su ganancia asegurada en la Conasupo. Creo que esa es la idea de Segalmex. Así es. Ahora, no hay que olvidar que en el tema agropecuario México tuvo una gran bonanza que terminó por ahí de finales de los 70s y consistía en eso, don Francisco. En una gran vocación de los gobernantes decir, a ver, yo voy a proteger lo que produzco. O sea, hay dos grandes tareas que en mi opinión en Zacatecas van paralelas, bueno, quizá tres, pero en el tema del sector agropecuario es el ganado y los granos. Y también la minería. Tenemos 500 años haciendo rico a medio mundo y no somos capaces de ir a pelear al gobierno federal, lo que nos toca. Pero en el tema, ¿por qué lo menciono esto? Y uno puede decir, ¿qué tiene que ver? Mucho. Porque ¿qué pasaría si decir, a ver, gobierno federal, pues el impuesto que me vas a dar el minero, así como les dan a los estados productores de petróleo, que les dan un recurso adicional por producir petróleo, estados del país, ¿por qué nos dan a nosotros lo que nos corresponde de minería? No me lo des a mí, conéctalo con el sector agropecuario entonces. Permíteme hacer un mercado de granos. Ahora, Zacatecas tiene una zona extraordinaria y una gran oportunidad por su ubicación de ser un mercado de granos en el norte del país. Y además con la conexión que tiene con Estados Unidos es fascinante. Por ejemplo, el caso de la ganadería, pues estados o países de Centroamérica no pueden vender la carne en pie. Tienen que mandar las cajas de carne, pues. Pero aquí no, aquí estamos muy cerca. No digo que eso ayude, no. Lo que digo es que es lo mismo. Si no procesamos lo que producimos, vamos a seguir vendiendo a granel. Aquí hay extraordinarios ganaderos. Hay extraordinarios frijoleros, maiceros, productores. Sí, pero esa parte, y esa sí le corresponde al Estado. A la clase política de Zacatecas, legisladores de cualquier color, es, a ver, ¿cuándo vamos a proteger la producción de Zacatecas? Y en esa medida podemos competir, pero con el Estado a un ladito, porque el Estado sí tiene el instrumental para todo eso. Tiene la posibilidad de mandar el frijol a cualquier parte del mundo. Tiene la posibilidad de ganar cualquier controversia en los paneles estos de controversia famosos del Tratado de Libre Comercio y todos los demás tratados que tenemos. Tiene la posibilidad de resguardar en caso, por ejemplo, ahorita en estos temas de inseguridad, hasta de resguardar los granos. Es decir, tiene muchos instrumentos que no pone al servicio del productor. Entonces el productor ya no hay a ver si el gobierno, ya no ve si el gobierno es su aliado o es su enemigo. Hasta este momento no ha tenido mucha hermandad que digamos con este tema. Pero no quiere decir que esto sea permanente en el futuro, o sea, permanente siempre, no. Las grandes economías han logrado desarrollar este tipo de mecanismos de manera temporal, en lo que el productor pone sus propias instalaciones, es decir, le da un buen tiempo. Lo acompaña, es el acompañamiento hasta que el productor, y esa es la política norteamericana, hasta que el productor es capaz de pelear y de defender sus productos en un mercado hostil, pero que tiene ya los mecanismos para hacerlo. En este caso, Zacatecas tiene que entrar en esa dinámica y deberíamos tener el mayor presupuesto de la historia para proteger nuestros productos, los principales, por lo menos. Pero no lo hemos hecho. Y aparte hemos vivido una política muy hostil en los últimos años.
Y el secretario del campo de Zacatecas, Jesús Padilla, ya estuvo del otro lado. Estuvo como acopiador, estuvo como líder de frijoleros. Ya tendría una idea más clara de cómo hacer para hacer negocio, para que ganaran los campesinos y también para que ganara el propio gobierno, porque sería parte de la estructura de comercialización. Así es. Tenemos una ganadería que vende, como usted dice, ganado en pie, pero no tenemos un rastro TIF. Así es. Tenemos uno en Fresnillo, pero no funciona como rastro TIF. Entonces, si el ganado, el Estado invierte en rastros, puede vender la carne ya en cortes finos y tener una utilidad para el ganadero y también para el Estado. Sí, así es. De un animal de cualquier raza, de cualquier especie, se le saca un beneficio enorme. Pero si tienes con qué hacerlo, y la infraestructura, y la certificación, para cumplir con los estándares de los propios mercados internacionales. Pero no, bueno, pues aquí lo mismo pasa con el ganado. Entonces, por eso digo que la gente del campo ha hecho su parte. Te dice, ¿quieres que te produzca mejor frijol? Pues dime, pues lo puedo hacer, pero no salgo de donde mismo. Es decir, sigo vendiendo a granel y luego en las pérdidas también me deja solo. Porque no hay seguro. Hay subsidios ahí que se inventan cada sexenio y cada desastre que vemos natural. No, pues hay que darle un subsidio a los productores porque hubo heladas o hubo desastres naturales, hubo exceso de humedad, en fin, lo que sea. Pero si vamos al fondo del asunto es la corresponsabilidad de quien gobierne, ¿eh? No es una cuestión de si están unos de un color o de un apellido. No. El asunto es que para temas de seguridad alimentaria del Estado, yo no digo del país solamente, tenemos que preocuparnos por Zacatecas, porque luego, híjole, somos muy queda bien con el gobierno federal. Somos nosotros políticamente malinchistas. Viene un político de fuera, no hombre, le abrimos la puerta a la casa y nos bajamos de la cama para que se quede a dormir ahí. Pero no hemos sido capaces, y le digo, pues, como un ejemplo coloquial, pero no hemos sido capaces como clase política y social de Zacatecas, y digo, no solamente las que se dedican a la política, me refiero a la ciudadanía en general, de exigir a nuestros gobiernos, decir, a ver, hay que plantarnos ya con el gobierno federal, hay que ir a la Cámara. Creo que se hicieron intentos, a mí me tocó participar pues en algunos casos, donde llegamos a ir muchas veces a la Cámara, ahorita estamos otra vez retomando el tema de ir, pero se requiere el concurso de todos, no solo de los productores. No es un asunto exclusivamente de frontera entre lo rural y lo urbano, no. Si se encarecen los productos del campo, al final, en las zonas urbanas se refleja, en el consumidor, que somos nosotros mismos. Ahora, si nosotros hacemos un gran proyecto estatal, junto de la mano de productores inclusive de consumidores, ¿qué garantiza? Primero que protejas el producto, que el productor tenga un costo adicional, pero además puedes garantizar que a la gente de Zacatecas le vendas el frijol más barato, como principal productor. Producimos más del 30% de la producción nacional. Y es un frijol que no, a pesar de las ofensivas de muchos gobiernos hacia Zacatecas, decir, ya no produzcan frijol. Otra cosa, bueno, no han podido, entre otras cosas, porque las tierras de Zacatecas son prodigiosas, tienen unos componentes que le han permitido, es como la cebada. Lo que se produce aquí en Zacatecas es para exportar, en el caso de la cerveza, por ejemplo. Sí, son estas tierras coloradas de Ramón López Velarde, son tierras prodigiosas. Lo que significa pues que tenemos los recursos, que tenemos la vocación, el conocimiento, que tenemos la voluntad de los productores. Falta que toda esta clase política, del color que sea, tenga un nivel de consenso suficiente para que protejamos todos Zacatecas y digamos, a ver, ¿qué hacemos con esto? En esto no nos vamos a meter en cuestiones electorales ni partidistas, no. Pero, bueno, también es cuestión de madurez. Yo creo que esa madurez es la que no hemos sido capaces de tener. Y tenemos un gobernador que es campesino, ¿no? Así es. Tendría que voltear hacia el campo y proteger más a los productores. Sí, y al campo zacatecano. Yo creo que ellos han estado de los dos lados. Lo comentaba usted muy claramente, en el caso, por ejemplo, de Chuy Padilla. Pues él viene de abajo.
y fue presidente municipal allá en los 80s y fue diputado local, sí, sí, y ha sido comercializador, y ha sido productor, y ha sido todo. Pero también es cierto, y si analizamos el perfil del gobernador, no es tan distinto. Ya fue presidente municipal, ya fue senador, ya viene de una familia del campo. Pero el arte de gobernar no es solamente, es como cuando están en las organizaciones campesinas que parece ser que el líder más brillante es el que trae el cinto piteado más caro o la tejana. No, no es por ahí. No, lo que importaría es que se tenga la visión política y social de decir, vamos convocándonos. Nadie solo puede, un solo gobierno, una sola administración no podría sin el concurso, transformar algo sin el concurso de la gente. Lo ha dicho el propio presidente. A ver, pues las grandes transformaciones las hace el pueblo. Efectivamente, en eso coincidimos. Que en la práctica no lo haga es otra cosa. Pero sí tenemos la oportunidad y creo que va a ser muy lamentable que no suceda, porque no se nos olvide que, por ejemplo, si comparamos a él con Miguel Alonso, por ejemplo, pues Miguel Alonso era muy urbano, Amalia era muy urbana, el mismo Tello. Entonces hoy que está el gobernador proveniente del campo, deberíamos aspirar y a no tener que explicar nada que él ya sabe, y su propia gente lo sabe. Pero si no hay visión y no se convoca, de nada serviría que se pusieran anuncios espectaculares en los puentes diciendo, el está progresando. Sí, pero ¿en qué y cómo? O sea, ¿cuál es la estrategia? Y no es una estrategia oculta, hombre. Si no hace falta todo eso, se crecía. Es convocarnos, discutir en serio y ver qué hacemos frente a la federación, también del color que sea. Porque también, como usted nos decía al principio, platicamos con don Edgar Rivera, el campo está 100 años atrasado. 80 y tantos % depende del temporal. Y solo el 12% está tecnificado. Entonces, ahí tenemos que invertirle también para que ayudemos a una producción óptima. Sí, yo diría que en esas dos grandes vertientes. El tema es no aflojarle al asunto de la tecnificación, pero también es ir a proteger los principales granos y productos y ganado que tenemos para ir creando una infraestructura colectiva, pero también ir generándole a los productores sus propias condiciones, porque no hay que olvidar que la estrategia en el futuro, en los próximos años, es que el gobierno acompañe al productor hasta que tenga la capacidad en cuanto a la infraestructura de poder competir con quien sea. Pero eso es una oportunidad, ¿eh? Por eso yo digo, si el gobierno que está ahorita tiene esa vocación, bueno, pues también la tenía Ricardo Monreal en su tiempo. Y a lo mejor ahí hizo su lucha de ir a pelear a México y esas cosas. Pero tenemos, usted que conoce bien la tradición gubernamental de este estado, sabe que las fronteras gubernamentales son son enormemente perjudiciales para Zacatecas. Es decir, llega un gobernante y lo primero que quiere hacer es cambiar todas las alcantarillas, aunque sirvan las tapaderas para poner el sello del gobierno nuevo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de tonterías se gasta mucho dinero. ¿Por qué? Porque parece ser que es muere el rey, vive el rey en Zacatecas, y que lo que hizo el anterior está mal y lo que yo voy a hacer está bien, y el que viene también me va a descalificar. Es decir, es una estatura política muy baja. Es una política, yo diría que de muy bajo nivel, pero eso termina aislándonos del resto de los estados. Lo habíamos comentado al principio. No es posible que Zacatecas, en la época de la gran bonanza de México, que fue a finales de los 70, Zacatecas era un líder respecto al resto de los estados, y hoy seamos una isla donde nos vean con ojos de la violencia, de improductivos, de que por ejemplo, esta región alrededor de Zacatecas produce cerca del 30% del Producto Interno Bruto. Bueno, de ese 30% nosotros andamos en el 1 o en el 2% de aportación. Por eso nos ven así como que, pues nos vamos a subsidiar o qué, o cuándo se van a poner las pilas. Pero además también, como dice el presidente, ¿no? Es una estrategia política. El presidente dice apoyo a los pobres porque los pobres ahí están cuando se les necesita que vayan a votar. ¿Se acuerda cómo le decían al campesino? Era el voto verde. El voto verde era determinante en las elecciones. Así es. Entonces, también por estrategia política habría que apoyar al campo. Sí,
Yo creo que más allá de conductas que hemos visto, conductas políticas que hemos visto, por ejemplo, es increíble ver, no nos hubiéramos imaginado hace algunos años escuchar la palabra corcholata, ¿no? En los grandes políticos que se supone que tienen un nivel de preparación bastante considerable. Y estamos en un lenguaje que hemos bajado mucho de nivel y también eso ha hecho la política más agresiva, más de confrontación. Entonces, hoy vivimos circunstancias políticas que todo el mundo conocemos. Hoy traemos a un aspirante que no lo considera corcholata, sino taparrosca o no sé qué cosa, pero algo está pasando ahí, ¿no? Sí, bueno, pues ya metieron a Noroña, ya metieron al propio Ricardo, pero parece que no les dan el nivel de respeto que ellos esperaban, ¿no? Pero, ¿qué significa eso? ¿Coyunturalmente nos afecta? Sí, porque hay un nivel de castigo, de hostilidad del propio gobierno federal hacia el Estado, porque seguramente hay un aspirante a la presidencia, no es del consentido del presidente. Bueno, pero yo creo, sin meternos en modas políticas y coyunturas que esas pasan, dejan un saldo negativo, lamentablemente. Pero lo que sí creo es que eso no quita de fondo nuestra verdadera tarea. Es Ricardo, David y quien fuera, y como se llamen, de todas las regiones, de todo el estado, de todas las edades, es decir, una conjunción generacional donde planteemos qué queremos hacer con el estado de Zacatecas. Que conozcamos todos los problemas. Porque parece ser que a veces queremos la exclusividad. Yo sé del tema del campo, pues yo sé del tema de la minería. Pero son esfuerzos aislados y eso es lo que nos ha afectado en Zacatecas, que cada quien jala para su lado y se está convirtiendo en una cultura peligrosa. Yo creo que debemos retomar el liderazgo porque además lo hemos tenido en otras épocas, es decir, no tenemos malos antecedentes en eso, pero no lo hemos hecho. Andamos en coyunturas políticas y una cosa que quiero comentarle, don Francisco, en esas grandes transformaciones de las que habla el presidente, la primera, la segunda y la tercera, han estado muchísimos zacatecanos. Hoy en esta famosa cuarta, pues nomás vemos allá a Monreal. Pero ¿y los demás? Es decir, tenemos poco protagonismo a nivel federal y eso nos perjudica en que no tenemos una clase política sólida que vaya y pelee los presupuestos. Y cosas así. Y veo yo en este escenario algo que me parece riesgoso, que en nuestro campo se está envejeciendo. Los jóvenes como que ya no les atrae mucho y hay mucha migración. Según el INEGI, 63% de la población de Zacatecas vive en zonas suburbanas y hay 72 zonas urbanas en el estado. 37% de la población vive en localidades rurales y hay 4.426 localidades rurales. O sea, las localidades urbanas tienen 63% de la población y el campo lo estamos despoblando, porque además se está envejeciendo. Ya los campesinos son mayores, los jóvenes no les atrae, a la mayoría no les atrae el trabajar en el campo. Yo quiero adicionar a lo que usted está comentando, que además es una realidad, que en mi modesta experiencia en distintos proyectos y que no hemos tenido la oportunidad de estar yendo permanentemente a los municipios, se está dando también un fenómeno que ya tiene tiempo, pero que hoy se está recrudeciendo. Es el relevo de las mujeres con los hombres en las tareas del campo. Es decir, se las están dejando a las mujeres. Sí, hace muchos años los ejidatarios solo eran hombres. Hace muchos años no veían en los ejidos el protagonismo de las mujeres. Hoy vemos presidentas municipales, hoy vemos comisarias ejidales, hoy vemos, pero además no solo eso, sino lo que me ha tocado ver, que me ha sorprendido, es que son las principales decisoras, son las que toman las decisiones en términos comunitarios. Y no porque los hombres hayan perdido terreno, sino porque no están. Y porque se van y hay una cultura que está además muy documentada por los especialistas en la materia, muchos trabajos de la universidad extraordinarios respecto a la migración,
de que hay una emigración que significa que en el futuro se reúne la familia, pero de aquel lado. Y que la gente que trabaja en los Estados Unidos hace su ahorro hasta donde puede, aparte de lo que manda, para pagar el coyote del hijo o de los hijos, y irse llevando de uno por uno. Los que se lo pueden llevar legalmente lo hacen, los que no, de todos modos, de manera ilegal, pero eso por un lado. La otra es el rentismo de tierras. Es decir, este envejecimiento de la gente del campo ha significado que las tierras estén abandonadas y que ellos se ven obligados a rentarlas. Entonces, hoy los programas federales atraviesan por una crisis dentro del campo porque no hay certeza jurídica en las tierras. El gobierno federal ha sido muy lento en el relevo, por ejemplo, en los derechos ejidales. Los asuntos duran años. Entonces, hay muchos factores que desestimulan y desaniman a los jóvenes. Por eso creo que la estrategia tiene que ir más encaminada a decir, a ver, ¿por qué no generamos una estrategia en conjunto y más allá de las coyunturas electorales que cómo nos hacen daño? Porque lejos de unirnos nos dividen y esas divisiones nos duran un rato. Es cómo hacemos atractivo el campo para los jóvenes. Pero tiene que ir la intervención de todos. Y los jóvenes que dicen, a ver, yo no voy a trabajar tantos años como mi papá y que ahí se quede y se enferme y siga pobre. El razonamiento tiene lógica, sí, pero si dijera, no, a ver, ya se está haciendo mercados regionales de granos, ya sabemos que tenemos garantizada que lo que salga lo podemos vender y que además esa es lo que vendamos tiene un seguro, tiene una garantía de que por lo menos saco mis costos, ya por lo menos. Y si nos va bien, tenemos ganancia. Pero si no hay mecanismos, de esta naturaleza, va a seguir el individualismo, que es lo que les interesa a las grandes corporaciones y a los comercializadores, y al propio gobierno federal en ocasiones, el individualismo. A pesar de que promueven el colectivismo con un tema de izquierda, en el fondo los programas vienen encaminados a yo te doy tu apoyo, pero a ti te lo manda el presidente y a ti solo, Entonces, ese tipo de cosas no ayuda. Creo que la gran responsabilidad de que Zacatecas salga adelante sí es de los zacatecanos. Tampoco nos podemos estar justificando de que porque no tenemos un candidato a la presidencia y no llegó o sí llegó, de eso va a depender nuestro futuro. No, yo creo que es ilusionarnos erróneamente. Yo considero que si somos capaces de hacer cada quien nuestro trabajo, y me refiero a medios de comunicación, productores, gobernantes, y logramos hacer atractivo el campo para los jóvenes, hay futuro, pero además podríamos ir todos a ir a pelear las grandes bolsas de presupuesto para Zacatecas. Y digo todos, somos todos. No es exclusivo de un gobernante. Don Edgar, pues le agradezco mucho su tiempo. Vamos haciéndole una propuesta al gobernador como colofón. Vamos a proponerle que invierta en una comercializadora con el producto Zacatecas del campo, para que le relevemos de esta responsabilidad a Segalmex, que ya vimos que son buenos para robar. Así es. Entonces, que haya una comercializadora de productos del campo con el nombre Zacatecas. Estoy absolutamente de acuerdo. Y hay una cosa que hay que decir. La crítica que uno puede hacer al gobernador, así sea media despellejante en ocasiones, no quita nuestra responsabilidad, no quita la posibilidad de que nos sentemos y hagamos una gran convocatoria para un gran foro agropecuario y participemos todos. Es que yo no sé del campo, por eso no me meto, no, pero yo sí consumo productos del campo y me da es decir, el perjudicado al final sigo siendo yo si no participo. Esta gran convocatoria que usted hace yo la hago propia y creo que han hecho llamado los legisladores. Yo he escuchado, por ejemplo, a Miguel Torres que hace convocatorias y bueno, pues yo creo que le dejamos el planteamiento al gobernador. Vamos juntándonos, resolvamos diferencias o por lo menos hagamos una zona franca como le han hecho muchos países y muchos estados productores. Y ahí encontrémonos y veamos, nadie tiene la solución, no porque yo lo diga eso se va a hacer, no. Pero lo que sí puede prosperar es que de las ideas de todos salga una estrategia y que nos hagamos responsables los zacatecanos de nosotros mismos.
que no sigamos echando la culpa a la federación o a muchas cosas, porque eso es lo más sencillo. O al pasado, porque esa es la moda, ¿no? Es que los de antes hicieron mal las cosas, por eso los de ahora no las podemos hacer bien. No, bueno. Pero si no empezamos ahora, don Francisco, si no empezamos ya, vamos en los próximos 30 años a hablar de lo mismo dentro de 30 años. De lo mismito. De la misma pobreza. En el campo de Zacatecas puede estar la solución a la pobreza de Zacatecas. Así es. Queda pues la propuesta para el gobernador y que es de origen campesino, ojalá nos haga caso. Y tan es negocio el tema de los granos que aquí pusieron a Segalmex. Bueno, nomás que hicieron negocios indebidos. Pero quiero decir, el criterio de instalar aquí Segalmex tiene un sentido. Claro. Es un punto neurálgico, es el corazón de la gran distribución de los granos. Si no lo aprovechamos, pues no sé qué estamos haciendo, porque de otra manera también la omisión es corrupción y es irresponsabilidad. No podemos ser omisos a un tema tan importante. Muchas gracias, don Edgar. No, para mí es un honor y muchas gracias por su tiempo y saludos a todo el auditorio. De veras, se lo aprecio mucho. Y muchas gracias a ustedes por su atención y nos veremos en la próxima.